Bueno, habrán escuchado la semana pasada la serie de repercusiones que creó las expresiones de la ministra de Emergencia Nacional, refiriéndose a que una de las formas de combatir el dengue y la chikungunya era quemando cubiertas. Sin meternos mucho en esa polémica, igual queremos meter en debate qué hacer con los neumáticos en desuso. ¿Cuál es la mejor manera? Por eso queremos saludar al ingeniero Axel Dula, que está justamente en comunicación vía Zoom con nosotros. Entre otras de las presentaciones que le podemos dar, ingeniero químico, máster, docente e investigador de la UNA. ¿Cómo estás, Axel? Buenas noches. No sé si me escuchan bien. Ahora sí te escuchamos perfectamente y queremos arrancar este debate explicando primero que tenés un proyecto junto con otros colegas que se llama pirólisis térmica de neumáticos de desecho. ¿Podés explicarnos cuál es una de las maneras en la que podemos aprovechar esto sin hacerle daño al ambiente? Bueno, este proyecto, que en realidad ya está finalizado, empezó ya por el año 2014, era un proyecto para determinar las condiciones en las que se produce la mayor cantidad de eh, líquidos combustibles a partir de los neumáticos, ¿verdad? Este es un proceso termoquímico, quiere decir que uno somete a alta temperatura a los neumáticos, en este caso fuera de un ambiente de oxígeno. Entonces esto se descompone y produce líquidos que son bastante similares al crudo de petróleo en principio, ¿verdad? Ese es el tema que nosotros estábamos tratando y que hasta ahora estamos estudiando ese tipo de tecnologías, sea para residuos como los neumáticos fuera de uso, como residuos agroindustriales, biomasa, etcétera. Con una inversión fuerte seguramente va a ser posible en el país, Axel. Sí, depende mucho de las economías de escala y depende mucho también su aplicabilidad industrial, incentivos del Estado, porque realmente tratar residuos no siempre es algo muy que traiga mucha utilidad económica, ¿verdad? Y lo siguiente es que para que eso funcione bien, tenés que tener un buen sistema logístico para captar los residuos que vas a tratar. En este caso, tendría que tener una forma de acopio de los neumáticos fuera de uso y luego una buena capacidad instalada para que la economía de escala dé para producir este tipo de combustibles u otros residuos. Y también la forma de aprovechar todo, ¿verdad? Cuando uno utiliza este tipo de tecnologías, uno tiene gases que son combustibles que se pueden utilizar para aumentar la eficiencia energética del proceso en in situ. Tenemos los combustibles líquidos a partir de los cuales podemos separar otros tipos de compuestos que van metidos a los neumáticos, ¿verdad? Tenemos el negro de carbono, que es un material de relleno que se utiliza también como pigmentos, eso se puede recuperar. Hay muchas industrias en otros países que están buscando justamente la manera de recuperar este negro de carbono, que tiene un alto valor agregado muchas veces y bueno, se busca la forma de obtenerlo de manera que la calidad de este sea casi similar al negro de carbono nuevo. Y en cuanto a los líquidos, bueno, se pueden utilizar como combustibles, se pueden utilizar las fracciones más pesadas, lo que más denso, ¿verdad? Ajá. Que se podría utilizar como eh, asfalto también. Se propone ese tipo de usos. La verdad que las cuestiones que se pueden aprovechar son muchas y uno se pregunta, la proyección que hicieron ustedes, me hablas de un proyecto ya terminado, ¿qué nivel de inversión y qué nivel de retorno? Porque en definitiva también pasa por la factibilidad que van a tener los inversores a la hora de pensar en este tipo de proyectos. No hicimos un análisis económico Ujú. del proceso, fue simplemente técnico en cuanto a la factibilidad técnica y la determinación de las condiciones en las que se produce mayor cantidad de líquidos, ¿verdad? Sí sé que hoy en día en varios países de la región y en el mundo en general se está intentando implementar esta tecnología. México es uno de los países, creo que es el país que tiene más plantas de pirólisis en Latinoamérica. Brasil es uno de los que tiene la mayor cantidad de capacidad instalada para procesar esto. Ahora,
también hay que tener en cuenta que esta tecnología no es una bala de plata, no va a solucionar todos los problemas, ninguna tecnología lo hace. Necesita una buena regulación para poder, para evitar que los subproductos y las emisiones terminen otra vez en el ambiente. O sea, si este proceso no se gestiona de manera correcta, puede llevar a contaminación capaz peor que de las propias cubiertas solamente tiradas. Axel, Existen otras alternativas de gestión también. con respecto a eso, justamente quería consultarte, ¿verdad? Este es un proyecto bastante sofisticado, se podría decir, que se debe ejecutar de la manera correcta porque estamos hablando de un producto que al quemarse justamente, que es lo polémico que se propuso en estos últimos días, algo realmente casi increíble, es algo muy tóxico. ¿Cuáles son los peligros justamente de realizar este tipo de trabajos, pero de una mala manera? Y también, ¿qué alternativas se le puede dar al ciudadano hoy para que sin correr riesgos pueda deshacerse de alguna forma un poco más ecológica, por decirlo, de estos productos que encima son grandes, ocupan mucho espacio y también ahora con el problema enorme que estamos teniendo de la epidemia, con el tema de chikungunya, dengue, bueno, criaderos de mosquitos en todas las ciudades tenemos? Realmente los neumáticos son un residuo de bastante difícil gestión, justamente por lo que decís, ocupan mucho espacio, tienen una fracción de vacía muy grande, sirve de criadero de mosquitos y además una vez que empieza a quemarse es muy difícil de extinguir ese fuego. Y además la quema negligente de neumáticos genera unos compuestos que se llaman hidrocarburos poliaromáticos, que son conocidos por ser altamente cancerígenos, y además la combustión es de mala calidad y genera material particulado que termina siendo alojado en los pulmones de las personas. Y eso en realidad es una amenaza que uno no ve a simple vista, pero está ahí y puede tener repercusiones en la salud pública muy a la larga, cosas que en el momento no se van a ver. Las otras opciones que se tienen, además de utilizar una tecnología como la pirólisis, que lleva un costo capital grande en un principio, son, por ejemplo, utilizar estos neumáticos. Hay soluciones propuestas como la de granular esto o triturar como un polvo fino y luego aglomerar esto con unas resinas del tipo de poliuretano para producir unas baldosas que poseen la característica de que amortiguan un poco más el peso, ¿verdad? El impacto en los pies. Entonces se utiliza como baldosa normalmente en patios de juegos para niños. No sé si alguna vez vieron ese tipo de estas baldosas de goma. Sí, en gimnasios eso se también. puede fabricar así mismo. Ahora, eso tampoco está libre de consecuencias, ¿verdad? Tenemos el problema de los microplásticos, que si esto está expuesto a la luz del sol, a los rayos ultravioleta, esto se va degradando lentamente y incorpora microplásticos al ambiente que, bueno, es un problema también ambiental, ¿verdad? Como les digo, todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Esa es una forma simple de gestionar estos residuos, pero tiene las ventajas de la producción de microplásticos. No hay soluciones perfectas, pero tenemos esa opción. Y después, ¿qué otras cosas? Se dio, por ejemplo, de una manera horrible le hicieron, perdón por el término, pues se hizo de una manera horrible desde la Municipalidad de Asunción, por ejemplo, esos adornos y cosas que pusieron como planteras en algún momento. Eso bien empleado en realidad resulta muy bonito en parques también, o de repente algunas plazas, ciclovías que se ven que son espacios públicos también. Se utilizan bastante los neumáticos. La gente como que trata de ingeniarse también, pero uno se pone a pensar y el residuo es muy importante como para solamente destinarlo a ese tipo de lugares. Claro, la cantidad de energía contenida en el residuo es importante. Por eso en muchas partes se está tomando en consideración utilizarlo para la producción de energía. Ahora, el tema de la quema de neumáticos, como había mencionado la ministra de la CEN, la quema indiscriminada debería ser un crimen
porque ambientalmente es terrible y para la salud de la gente que está alrededor es terrible, pero existe la opción de utilizar en la forma de coprocesamiento en industrias cementeras. Normalmente los hornos de clinker se coprocesa estas cubiertas trituradas o se incorpora de alguna manera como combustible, porque las altas temperaturas y la alta turbulencia dentro del horno permiten que la combustión se realice de forma casi completa inclusive. Entonces solamente se libera dióxido de carbono, que si bien produce calentamiento global, es mejor tener solamente dióxido de carbono como residuo que material particulado, monóxido de carbono, dioxinas y otros tipos de compuestos que se producen en la quema negligente de este tipo de residuos. Entonces aprovecha su contenido energético e inclusive las cenizas y otros materiales que quedan, que forman parte del neumático, terminan formando parte del cemento. Entonces, inclusive hay estudios que dicen que mejoran las características del cemento. Axel, déjame agradecerte. Entonces, esa es otra probabilidad. Déjame agradecerte por las explicaciones y el tiempo. A nosotros se nos acabó lastimosamente ya el tiempo, pero tenemos ya muchísimas ideas para que algunas ministras o ministros no estén hablando lisa y llanamente de quemar neumáticos. Un abrazo grande, muy amable. Ojalá que no se les ocurra quemar neumáticos. Un abrazo así grande, por quemar. muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Elvio Gareira. Muchas gracias. Era Axel Dulag, ingeniero químico, hablando justamente de lo que se puede hacer para no hacer lo que se está proponiendo, incluso desde algún ministerio. Repetimos por si no se entendió, no hay que quemar las cubiertas. No se